Creo que estamos de acuerdo que la vida vale más que la salud, ¿verdad? Que el amor vale más que el matrimonio, que la educación vale más que la escuela, que la salud es más importante que la medicina. ¿Te animás a seguir esta lista? ¿Te animás a sumarle algunos par de cositas más? Donde hay algo que se nos escapa a veces porque estamos siempre concentrados en ese segundo plano que yo he mencionado en estos ejemplos de recién. ¿Podemos decir que la fe es más importante que la religión? Guarda, porque en todas estas declaraciones va a haber alguien que va a decir, sí, pero, sí, pero, guarda. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque siempre hay una inmediatez mayor en la cosa secundaria. A ver, te lo pongo dicho de vuelta. Pongamos el tema de la fe es más importante que la religión, que es a donde voy. Es efectivamente el foco esta mañana está en eso y no en todas las otras declaraciones, aunque también deberíamos pensarlas, porque en el pensarla, en jugar con los pensamientos, nos va a ayudar a tener una vida más madura, una vida más balanceada, una vida más racional, una vida más lógica, una vida más importante. Nos estaríamos dedicando a pensar en las cosas más importantes y no en las menos importantes. Vamos entonces a la fe es más importante que la religión. La comunión con Dios es más importante que la religión. Ahora voy a leerte un texto del apóstol Pablo que dice específicamente eso, que tiene el valor tremendo para mi gusto, de que salió de la pluma de un judío fanático religioso, como era el apóstol Pablo, antes de su conversión. Después de su conversión, Pablo cambió entre todo su panorama de vida que cambió, entre una persona que daba más importancia a la religión que a la comunión con Dios, por una persona que valoriza primero la comunión con Dios y después la religión. Porque es importante ver que el apóstol Pablo no despreciaba la religión, digamos, el culto, la adoración, la comunión entre los hermanos, el respeto de la doctrina correcta, todo eso, ¿no? De ninguna manera. Pero sin duda el valor prioritario era la comunión con Dios. En 2 Corintios 3:17 él dice así: ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Lo está diciendo en el contexto de la ortodoxia judaica del tiempo de donde él salió. Era una cosa, ese era un palo que él conocía bien. Él sabía perfectamente cómo se sentían, cómo pensaban, qué les importaba a esa gente que era contemporánea de él en el culto judío en particular. Vos fijate que él conocía perfectamente todas estas triquiñuelas y todo el tiempo en sus cartas se nota que él está combatiendo esa idea de que lo importante es la religión, para decir, lo importante es Dios. Sin Dios no hay religión, por lo menos no hay una religión valedera. No es que si yo practico esto y esto y esto y esto y esto, entonces tenés un código de cumplimientos, ahí vas a llegar a Dios, porque es filosóficamente opuesto al plan de Dios. El plan de Dios no es el que dice, cumplan esta lista, esto, júntense tal día, hagan tal esto, tal otro, lo demás allá, y entonces Dios los va a bendecir, sino que es exactamente al revés. Exactamente al revés. Tengan comunión con Dios y entre las cosas que van a ser añadidas a tu vida está esta de que vas a tener la forma de expresar esa comunión directa con Dios en alguna forma religiosa. Yo ya escucho la voz de alguno que dice, sí, pero no, lo que vos estás diciendo, hay que tener cuidado. Ese pensamiento es un pensamiento esclavizante porque te hace estar
todo el tiempo en alerta para ver que no se quebrante un punto de la religión. Así eran los fariseos y así siguen siendo los fariseos de este tiempo. Hay gente que es así, hay gente que es así. Hay un modo de ser en la fe que está todo el tiempo chequeando que esa interminable lista de mandamientos, de instrucciones, de normas, se estén cumpliendo uno por uno, miles y miles, incluso generando nuevos, porque ahora que las cosas van cambiando, salen, por ejemplo, ¿qué hay que hacer con el celular? ¿Hay que usar el celular en el templo? Bueno, venimos de la época, me acuerdo, yo teníamos siempre en las filminas de la iglesia, antes de empezar el culto teníamos una que decía así, apaguen los celulares, Dios no necesita los celulares para hablar a tu corazón. Hace tan poquito, hace 2 días que pasó eso, pero ya teníamos la norma, el celular hay que tenerlo apagado en el templo. Y yo sé que hay gente que juega jueguitos mientras el culto. Eh, sí, otra vez, lo importante no es si tiene o no jueguitos, sino todo el panorama y especialmente este panorama del cual Pablo hace referencia llamándolo el Espíritu del Señor. Cuando nosotros entregamos nuestra vida al Señor, ese lugar que estamos entregando queda vacante y es llenado por la presencia de Dios. ¿Por qué el Espíritu? El Espíritu Santo no es otra cosa que la presencia de Dios viva, no como un fueguito, como una magia, como un rayo de luz. No, 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 no. Una persona de Dios que está viviendo en el interior de mi persona. Y desde ahí vamos a tener un diálogo fructífero y empañado de vez en cuando por nuestros pecados, pero vueltos a restaurar por esa obra salvadora del Espíritu Santo en nuestro corazón, que nos va a ir transformando siempre, no los primeros días y el segundo que nos convertimos, siempre. Y nos va a hacer independientes del listado interminable de mandamientos que van a pasar a un segundo plano, acorde a esta declaración que hicimos más temprano y que seguramente alguno la va a discutir, pero que se la voy a ganar de acá a la China, apuesto lo que sea. Uy, cierto, los cristianos no tenemos que apostar. Y la declaración es más importante Cristo en mi corazón que todas las normativas que pueda cumplir, porque después de todo, si no tengo a Cristo en el corazón, ¿me querés decir para qué miércoles sirven todas las otras instrucciones, órdenes, reglamentitos y qué sé yo?